Venga, vamos a pasar ahora a ver el último contenido teórico del curso, que es la aplicación de las derivadas. Y lo que me va a permitir las derivadas es estudiar la monotonía y los extremos relativos de una función. Es decir, que a partir de la derivada de una función, nosotros lo que vamos a poder obtener es, o serían más bien, sus intervalos de crecimiento, sus intervalos de decrecimiento, sus máximos relativos y sus mínimos relativos. Os recuerdo que el máximo relativo era el punto en el que la función dejaba de ser creciente y pasaba a ser decreciente. El mínimo relativo era el punto en el que la función dejaba de ser decreciente y pasaba a ser creciente. Nosotros esto ya lo hacíamos gráficamente, ¿verdad? Así, por ejemplo, si yo tengo esta gráfica de aquí, nosotros podíamos indicar las características anteriores. Por ejemplo, la función era creciente en todo este tramo, que iba desde menos infinito hasta menos 1, y volvía a ser creciente en este tramo, que iba desde 2 hasta más infinito. Aquí veíamos el tramo de decrecimiento, que iba desde menos 1 hasta 2, y aquí teníamos nuestros dos extremos relativos. En este punto que llamaba A menos 1, 4 estaría el máximo relativo, y en este punto que llamaba B, en el 2 menos 1 teníamos el mínimo relativo. Como veis, el punto más alto no está aquí, ya que esta función crece de manera ilimitada. Pero este es el punto en el que la función deja de ser creciente y pasa a ser decreciente. Este es el mínimo relativo porque es el punto en el que la función deja de ser decreciente y pasa a ser creciente. Vale. Nuestro objetivo va a ser hacer este estudio, dar esta información de aquí, pero en lugar de mirando la gráfica, mirando la expresión analítica de la función. Entonces, para ello tenemos que darnos cuenta de un detalle, que es esto que estoy escribiendo aquí. En los puntos de crecimiento, por ejemplo, aquí tenemos un punto A, que es un punto en el que la función es creciente. Si yo calculo la recta tangente en el punto A, ¿qué es lo que observo? Que la recta tangente es creciente. Si la recta tangente es creciente, ¿qué le pasa a su pendiente? Que es positiva. Y si la pendiente es positiva, os recuerdo que en este caso f' de A es mayor que 0, es un número positivo. ¿Qué es lo que pasa en los tramos de decrecimiento? Pues en los tramos de decrecimiento pasa justamente lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos un punto B. En ese punto B la función es decreciente. Entonces, si yo calculo la recta tangente, pues efectivamente me sale una recta decreciente. Eso significa que su pendiente es negativa. Por lo tanto, f' de B es menor que 0. Y aquí, pues por ejemplo, tenemos en este punto C un extremo relativo. Y si calculo la recta tangente, me sale una recta horizontal. Eso significa que su pendiente vale 0 y por lo tanto f' de C es igual a 0. Bien, pues eso es lo que indico aquí, ¿vale? Nosotros queremos estudiar el crecimiento y decrecimiento de una función a partir de la expresión analítica de la función. Y para ello lo que tenemos que tener en cuenta es que la recta tangente a una curva en un punto de crecimiento es creciente. La recta tangente a la curva en un punto de decrecimiento es una recta decreciente. Y la recta tangente a la curva en un extremo relativo es constante. Es decir, que en los puntos donde la función es creciente, su pendiente es positiva. Por lo tanto, la derivada en ese punto será positiva. Los puntos en los que la recta sea decreciente, la pendiente de la recta será negativa y por lo tanto la derivada en el punto será negativa. Y los puntos en los que la recta tangente sea constante, la pendiente será 0 y por lo tanto la derivada será 0. Esto es lo más importante para poder dar la información. Porque con esto en mente, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a estudiar la monotonía y los extremos relativos de una función? Pues muy fácil, siguiendo los siguientes pasos. Mirad, cuando yo quiera estudiar la monotonía y los extremos de una función igual a f de x, pues lo que voy a hacer es, primero, derivo la función. Es decir, calculo f' de x. Segundo, estudio el signo de f' de x, es decir, indico dónde es positivo
y dónde es negativa. ¿Por qué? Pues porque donde sea positiva, donde la derivada sea positiva, la función f de x va a ser creciente. Y donde la derivada sea negativa, la función f de x va a ser decreciente. Y luego, en los ceros de la derivada, que los necesito para estudiar el signo, es donde se van a localizar los extremos relativos. Pero claro, cuando yo calculo el cero de la derivada, lo que obtengo es la coordenada x del extremo relativo. Para obtener la coordenada y, voy a tener que sustituir esa coordenada x en y igual a f de x. ¿Vale? Esto es lo que voy a hacer en este ejemplo. Aquí tengo una función. Entonces, yo lo que quiero es estudiar la monotonía, es decir, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos. Entonces, lo primero que hago es calcular f' de x, que sería 3x² menos 6x. El segundo paso sería estudiar el signo. Para ello, lo primero que hago es f' de x igual a 0, es decir, 3x² menos 6x igual a 0, saco x factor común de 3x menos 6 igual a 0, esto me permite x igual a 0 y 3x menos 6 igual a 0, y ya tengo mis dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 2. Vale. Aquí vamos a tener la coordenada x de los dos extremos relativos que va a tener la función. Ahora, lo siguiente, escribimos la recta numérica que va desde menos infinito hasta más infinito, y en ella pongo pues estos dos valores, el 0 y el 2. Tengo que estudiar el signo en esta expresión analítica de aquí. Bueno, mejor dicho, en esta expresión analítica de aquí. Como el coeficiente de x² es positivo, pues los signos que van a ser más, menos, más. Y ahora, una vez que tengo los signos estudiados, ya sabemos que f de x va a ser creciente desde menos infinito hasta 0, ya que ahí es donde su derivada es positiva. Y desde 2 hasta más infinito también va a ser creciente porque su derivada es positiva. Desde 0 a 2 f de x va a ser decreciente porque su derivada es negativa. Si os dais cuenta, en 0 la función es donde deja de ser creciente y pasa a ser decreciente, luego es un máximo. Y en 2 la función deja de ser decreciente y pasa a ser creciente, luego es un mínimo. Lo único que me falta para terminar el ejercicio pues es averiguar f de 0 y f de 2, que es la coordenada y de los dos extremos relativos. Entonces, tengo que sustituir aquí. F de 0 vale 0 y f de 2 sería 2 elevado a 3 menos 3 por 2 elevado a 2. Entonces, 8 menos 12 igual a menos 4. Vale, entonces, ya puedo dar toda la información. Vamos a dar la solución. F creciente desde menos infinito hasta 0, unión 2 más infinito, ¿vale? Que son los intervalos en los que la derivada es positiva. F decreciente desde 0 a 2, que es donde la derivada es negativa. Y luego, el punto A, 0, 0, es un máximo relativo, ya que es un punto en el que la función deja de ser creciente y pasa a ser decreciente. Y el punto B, 2 y la imagen de 2 menos 4, es un mínimo relativo, ya que la función deja de ser decreciente y pasa a ser creciente. Bien, pues con esto ya tenemos los contenidos teóricos terminados y a partir de ahora pues nos dedicaremos a ir haciendo ejercicios y repasando todo este tipo de ejercicios. Bien, pues ánimo con el trabajo.